Vamos a continuar el espacio esta noche y vamos a trasladarnos hasta la Universidad de Oviedo con esos trabajos de investigación que se realizan en distintas áreas y materias. En esta ocasión, el protagonismo es para las matemáticas. Bueno, no es investigación de microscopio, bata y laboratorio, pero sí tiene que ver en esta ocasión con las ciencias, más concretamente con las matemáticas, porque una investigación de la Universidad de Oviedo, en combinación con la Universidad de Oxford, bueno, pues señala que la enseñanza de las matemáticas supera los clichés. Bueno, bajo este título, bajo este epígrafe, vamos a ver cómo se traduce esto, qué es lo que se ha realizado, cómo se articula, qué salida práctica tiene y sobre quién. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Laura Rodríguez. Ella es profesora, ayudante, doctora de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, ¿qué significa que la enseñanza de las matemáticas supera los clichés? Porque las matemáticas, desde que el mundo es mundo, han sido una de las asignaturas hueso para los alumnos. Sí. ¿Esto lo facilita, allana el camino de algún modo? Sí, bueno, en realidad nuestra nueva reciente investigación no se enfoca tanto en el alumno, sino en el profesor, ¿no? Y esos son los clichés que queremos romper. Supongo que todos, si pensamos en algún maestro o profesor nuestro, pues siempre tendemos a encasillarlo, a etiquetarlo, en si ha sido un profesor tradicional, donde pues abundaba el formalismo, el uso del libro de texto, todo estaba como muy pautado. Pero también recordaremos quizá algún profesor más innovador, ¿no? Esa era la etiqueta que solemos ponerle. Sí. ¿Por qué innovador? Pues porque a lo mejor hacía un uso de los recursos o de la tecnología, ¿no? Los resultados de nuestra investigación rompen un poco con esto, porque realmente lo que podemos evidenciar es que las tendencias están cambiando. Los que van a convertirse en futuros maestros y profesores, tanto de educación primaria como de educación secundaria, sus perfiles no responden a un profesor tradicional o a un profesor innovador, sino que realmente muestran como una combinación, ¿no?, de estas concepciones, de estas creencias que tienen sobre la enseñanza. Claro. ¿Dónde está la virtud? ¿En el término medio? Sí, realmente la virtud está justamente en esa combinación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final apoyarse en un libro de texto o el formalismo tan necesario en una asignatura como matemáticas de un carácter tan abstracto, obviamente es necesario. Es decir, no estamos diciendo que la tendencia tradicional no sea la correcta, sino que hay que complementarlo. ¿Complementarlo con qué? Justamente con la utilización de recursos, la argumentación, el dar mayor protagonismo al alumno, ¿no?, que no siempre sea un sujeto pasivo en el aula, sino que sea realmente un agente activo. Entonces, justamente ahí está el beneficio en combinar todas estas tendencias, todas estas creencias, concepciones. La educación, coincidiremos quizás en que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Es decir, hemos pasado en un plazo corto, como puede ser, aunque parezca largo, de 20 años, de una autoritas tremenda del profesor en el aula, donde su mera presencia infundía un respeto tremendo, un silencio absoluto, sepulcral, e impartía la clase del modo que bien usted dice, tradicional, a una educación donde uno de los grandes problemas que se encuentran quizás los profesores es tratar de captar la atención del alumno de algún modo, porque si no, aquello se les puede ir por los cerros de Úbeda. Las nuevas generaciones están acostumbradas a que si un vídeo en YouTube dura más de un minuto, ya no lo veo, porque claro, no voy a aguantar un minuto de chapa que me están soltando aquí. Entonces, ¿cómo encauzar, cómo casar ambas opciones? Bueno, justamente yo creo que, volviendo a la respuesta anterior, ¿no?, a esa combinación, a esa variedad, justamente también da respuesta al problema de la motivación, o más bien al problema de la falta de motivación que muchas veces se detecta en el alumnado en una asignatura como es matemáticas, ¿no? Al final, si al alumno le estás enseñando siempre siguiendo la misma metodología, y esto es algo que hay que tener muy presente,
voy a imaginarme una metodología más innovadora, como puede ser el uso de juegos, el uso de gamificación. Al final también se va a aburrir de hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a eso, en la combinación de distintas metodologías, recursos, estrategias, problemas que sean diversos, ¿no? Diversas situaciones que les ayuden a entender la razón de ser, el propósito de las matemáticas, es lo que realmente va a captar su atención, ¿no? Y sobre todo haciéndole partícipe. Volvemos un poquito a lo de antes. Si realmente el alumno tiene la sensación de que al aula va simplemente a escuchar, ¿no? Pues lo que tú dices, al poco habremos perdido su atención, porque además esto no es solo algo que le pase a los alumnos de primaria o de secundaria, también nos pasa a los que somos más adultos, ¿no? Es decir, la capacidad de atención es limitada y enseguida desconectamos si no se nos activa esa parte, ¿no? Claro, pero esto obliga al profesor a estar innovando completamente, a reinventarse de un día para el otro, ¿no? Sí, pero bueno, es necesario a reinventarse o a seguir formándose, seguir aprendiendo, ¿no? También es un elemento importante y yo creo que también anima a, pues eso, a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo otras cosas. Los profesores se encuentran con estas dificultades, es decir, yo creo que ellos se sienten cómodos en esa reinvención porque al final ellos son los que son conscientes de primera mano de esos obstáculos que se perciben en el aula, esa actitud negativa, esa reticencia. Y por lo tanto creo que va en su propio beneficio el disponer de otras estrategias que les ayuden a sentirse más cómodos, con una actitud más positiva cuando tienen que enseñar matemáticas. Esto para algún profesor o profesora que nos hubiera dado clase a usted o a mí sería un anatema. Probablemente, Muy sí. probablemente, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo se llevó a cabo la colaboración con Oxford? Bueno, realmente nuestra colaboración con Oxford nace en otro estudio de investigación, ¿no? Nace esa relación donde conocemos a este grupo de investigación, también dedicado a la didáctica de la matemática o educación matemática en un término más general, y por lo tanto ahí ya nace el compartir intereses comunes, ¿no? Por así decirlo, coincidimos en, ya digo, en una investigación de otra índole, y a partir de ahí surgió este problema y este interés común en dar una respuesta, de ver pues cómo las concepciones, como decimos, de los maestros o profesores pueden influir en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Realmente en esta investigación que acabamos de publicar, la colaboración por parte de la Universidad de Oxford pues, ha intervenido más en el aspecto metodológico de la investigación, en los marcos teóricos, conceptuales, pero la muestra, ¿no? Es puramente de la Universidad de Oviedo, es decir, de España. Lo que pasa que en esta investigación nosotros estamos haciendo una exploración, ¿no? de esto que comentábamos anteriormente, y el objetivo pues, es confirmar los resultados, tratar también de buscar otras posibles explicaciones a fenómenos que hemos observado durante la investigación, y en esto también se espera hacer partícipe a otros países, a otros alumnos, también con la posibilidad de hacer una comparativa, ver si realmente esto que hemos hallado aquí pues se manifiesta también en otras culturas, a lo mejor con unos métodos o con una tradición de enseñanza distinta a la nuestra, y en ese sentido pues la idea sería replicar el estudio con estudiantes también, futuros maestros, futuros docentes de Oxford, incluso de otros países, de otras universidades. ¿En otros lugares van más adelantados que nosotros con esto? Bueno, con el término de ir adelantado hay que ser, ¿no? un poco cuidadoso, cauto, es decir, adelantado, pues depende a qué llamemos adelantado, ¿no? Son otras formas de enseñar, y al final pues lo que está claro es que algunas están demostrando tener ciertos resultados más positivos en algunos sentidos, ¿no? Pero bueno, tampoco debemos echar tantas piedras contra nuestro tejado, ¿no? Es decir, hay cosas que se están haciendo y que se están haciendo bien. Claro. Un colaborador de esta casa, muy querido para nosotros, el profesor Fidalgo, con muchísimas horas de vuelo en lo que es la enseñanza, me acuerdo que me decía un día, si tú les pones un problema de matemáticas a los chavales, donde les dices, un cuerpo golpea contra otro y se desplaza una distancia de 25 metros, ¿a qué velocidad se ha desplazado dicho objeto?
me decía que los resultados que eran mucho más pobres si tú dices... En el minuto 27 de la segunda parte del clásico Real Madrid-Barcelona, el jugador Leo Messi golpea el esférico con una potencia de tanto, desplazándolo X metros. ¿A qué velocidad? Buscando a su compañero Neymar. ¿Con qué velocidad se desplazó el balón? Decía que los chavales afrontaban con más interés el problema. ¿Es así? Sí, realmente es así, porque bueno, estaríamos ya en ámbito de resolución de problemas, ¿no? Que es un poquito la razón de ser de las matemáticas. Realmente hay que promover que estudiamos matemáticas para resolver problemas del día a día, y ahí está el día a día, ¿no? Cuando tú les muestras a los alumnos un contexto, una situación contextualizada que es relevante para ellos, interesante, pues obviamente lo primero que captas, como decíamos antes, es su interés y su motivación. Y lo segundo, y casi más importante, es entender la utilidad que tiene, en este caso, pues las herramientas matemáticas o físicas o de cualquier otra materia, que la utilidad de esas herramientas para resolver esa situación. Entonces realmente es algo que estás jugando con una dualidad, ¿no? Por un lado captas su interés, su motivación, porque estás entrando en un contexto que ellos dominan, que les interesan, y por otro lado estás también dejando de manifiesto cuál es la utilidad de lo que estudian, de lo que aprenden para resolver problemas del día a día, ¿no? ¿Las matemáticas que se imparten a día de hoy son más fáciles que las que se impartían hace años? ¿Se ha bajado el nivel? Bueno, yo no creo que se haya bajado el nivel, es decir, se promueven otras competencias distintas a las que se promovían hace años, y esto, pues, una de las principales razones es la llegada de la tecnología, ¿no? Es decir, la competencia matemática, que se dice, al final involucra un montón de factores, y obviamente el uso de herramientas digitales para resolver problemas matemáticos también juega un papel fundamental. A las nuevas generaciones, ¿no? Realmente si les pones a resolver un problema de matemáticas con cualquier herramienta digital, pues van a ser capaces de hacerlo. Es decir, hoy en día también se buscan otras competencias que son las que se están promoviendo hoy en día, ¿no? Entonces, la pregunta no es más difícil o más fácil, se ha bajado el nivel. La pregunta es, ¿realmente se está promoviendo las mismas competencias? La respuesta es no. Entonces... También es verdad que una persona de la edad de mi padre o el suyo podría hacer una raíz cuadrada y una persona de nuestra edad no. Claro, pero sin entonces... la calculadora, o sea, la harías con la calculadora. Sí, sí, ¿no? Y ahí volveríamos a la pregunta de antes, ¿no? Y entonces, ¿en qué situación del día a día vamos a despertar la necesidad de calcular una raíz cuadrada sin utilizar una calculadora, ¿no? Claro. Esto es algo que yo comento mucho en clase a los que van a ser futuros maestros. También recordaremos, pues, dedicar horas en clase a lo que nosotros acuñamos como práctica reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Resolver operaciones aritméticas a bloque, ¿no? Es decir, pues para mañana 20 sumas con 4 o 5 dígitos cada sumando, a continuación multiplicaciones, divisiones, bueno, en un contexto puramente simbólico, abstracto, y realmente, ¿para qué? Si al final lo que vamos a necesitar es que pues cuando ese alumno o esa persona como ciudadano está reunido con unos amigos de cena y llega el momento de pagar, pues sepa dividir el cómputo total, ¿no? La cuenta entre los que están cenando juntos, o que cuando va al supermercado pueda hacer una estimación, la estimación, un papel muy importante también, más o menos rápida, de cuánto va a tener que pagar y de calcular si realmente el dinero que lleva pues le va a alcanzar para hacer la compra, ¿no? Entonces, claro, también esto pues a veces choca un poco con esos arquetípicos ejercicios o problemas que se acuñaban así de matemáticas, que hoy en día se cuestiona que un alumno no sepa resolver. Bueno, a lo mejor lo que hay que cuestionar no es que el alumno lo sepa resolver, sino si realmente eso tiene una utilidad para su día a día, ¿no? Si es relevante para él. Claro. Bueno, ¿esta investigación finaliza aquí o es el primer estadio de algo más ambicioso? Sí, como decía antes, es el primer estadio. Nosotros realmente, esto empezó, como decía antes, en otro proyecto, porque necesitábamos ya no solo para, bueno, pues para estos resultados que comentábamos ahora, de cómo son actualmente las tendencias educativas, cómo son, pues tras todos estos años de reformas curriculares, los nuevos perfiles docentes. Además de responder a esa pregunta, también
queríamos conocer a veces cuando un maestro actúa en otras circunstancias, pues como observador o como evaluador, pues cómo esas concepciones que él tiene, porque las concepciones son difíciles de cambiar, cómo pueden influir, ¿no?, en ese trabajo, esa tarea que hace. Entonces, como digo, este sería un poquito la continuación. Confirmar los resultados es importante, intentar hacer comparativas con otras muestras de alumnos de otros países, de otras universidades, y seguir viendo pues cómo influyen esas concepciones que tienen en el aprendizaje de los alumnos y en otras tareas que a veces también afectan o que son responsabilidad de los docentes. Todo evoluciona, ¿verdad? Sí, Nada se estanca. efectivamente. Si el conocimiento se estanca, estamos fastidiados. Así es una buena conclusión. Sin duda. Pues Laura Rodríguez, profesora ayudante, doctora de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos, bueno, pues este estudio en colaboración con la Universidad de Oxford. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ven, todo evoluciona, absolutamente todo, hasta el ejemplo del profesor Fidalgo. Ni Messi ni Neymar están ya en el Barcelona, están en tierras parisinas. Nos vamos a publicidad, volvemos tan solo dentro de un momento y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora.